Bien. Gozo de seguir compartiendo del libro de Marcos. Estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos. Y cuando estudiamos un libro, es importante de reflexionar cuál es el propósito de ese autor. Y tenemos que realmente también pensar cuál era el punto que el autor quería decir a escribir a ese evangelio. Entonces esa carta, escrito por Marcos, fue escrito a los que estaban con él en Roma. Entonces el libro está dirigido hacia gentiles. Entonces obviamente que estamos estudiando, y en esta semana que estamos estudiando ese libro, lo que queremos hacer la pregunta, ¿cuál es el punto de Marcos en escribir este libro? Sabemos que en Roma, el imperio romano que tiene mucho poder, estaba conquistando casi toda Europa, y el César o el imperio romano tenía toda autoridad. Entonces Marcos estaba en este libro mostrando que tener la última palabra no es el César encargado de Roma, sino Jesús. Entonces una cosa que estamos enfocando en este estudio es la autoridad que tenía Jesús. Hoy en día, en muchas partes, la gente cree que la verdad es lo que ellos piensan la verdad. Pero ahí tenemos en la palabra lo que realmente es la verdad, algo que podemos confiar. Y hemos visto en Marcos 1:1 que al principio del libro Marcos está poniendo el propósito de ese libro, ¿no? Uno de los propósitos es demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, en esta semana que estamos predicando, estamos mostrando varias maneras y ejemplos que Marcos está sacando para poner el punto bien claro a la iglesia en aquel tiempo, pero también para ayudarnos hoy en día. Necesitamos saber cuál es la verdad. Y también un versículo muy importante de este libro se encontramos en Marcos 1, 14 y 15, que dice: cuando Jesús comenzó a su ministerio, se comenzaron en la área de Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Que tiempo ha llegado diciendo: el reino de Dios está cerca, arrepéntese y creer en las buenas nuevas. Entonces, en esta semana que estamos predicando, estamos enfocando a Jesús en su primer ministerio, que fue en la parte de Galilea. Y la semana pasada y esta semana estamos enfocando 5 situaciones durante la predicación de Jesús en Galilea. La semana pasada hablamos de un enfrentamiento en la casa donde Jesús dijo a un enfermo: sus pecados son perdonados. Y este causó un conflicto, y como dijo Norby la semana pasada, ellos tenían la teología correcta, pero a ellos faltaba algo de entender que Jesús es Dios. Y siendo Dios, tiene la oportunidad y privilegio de perdonar pecados. Inclusive es Jesús que va a pagar el precio de nuestros pecados en el cruz de Calvario. Entonces, la predicación de Jesús era de arrepentirse y creer. Y vemos que Jesús vio en este enfermo la fe, y por ver la fe Jesús lo dijo: sus pecados son perdonados. Entonces Jesús tiene la autoridad de perdonar pecados. Pero también vimos el ejemplo de Mateo, que Jesús lo llamó, y a lo mejor había escuchado la prédica de Jesús en otro momento, porque a lo mejor ya ha pasado más de un año Jesús predicando. Pero lo que vimos en este segundo escenario la semana pasada es que Jesús vino no para sanar los que son sanos, sino de sanar a los que están enfermos. Y Mateo reconoció su necesidad, que era pecador y necesitaba arrepentirse y creer en Jesús. Y la manera que Mateo mostró su arrepentimiento y creer en Jesucristo, que cuando Jesús dijo: sígueme,
lo siguió y ya sabemos que fue uno de sus discípulos. Y encontramos la semana pasada una celebración gozando que un pecador había arrepentido. Y eso está causando problemas con los fariseos, porque dice que cómo es que Jesús pueden comer con pecadores. Pero vemos aquí que Jesús no vino para sanar y atender los que pensaba que son sanos, sino gente que realmente entiende que son ciegos, que necesita saber la verdad, que son enfermos y que está buscando la bendición de Dios de su sanación. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude en este siguiente ejemplos. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, que pudimos confiar en ella. Señor, tú tienes autoridad de perdonar pecados. Tú tienes autoridad de castigar los demonios. Tú puedes curar cualquier enfermedad. Gracias, Señor, que tú tienes derecho de llamar quien sea para seguirte. Y, Señor, vamos a ver en su palabra hoy que tiene otra autoridad y pido que muéstrenos nuestras condiciones. Muchas veces pensamos que son bien contigo, pero realmente somos ciegos y realmente no pudimos ver. Entonces pido que a través de la palabra hoy te pueden abrir nuestros ojos, te pueden mostrarnos realmente dónde estamos fallando y poner en nosotros, Señor, un corazón humilde después de reconocer nuestros errores y entender que tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces acompáñeme hoy en el capítulo 2 de Marcos y vamos a seguir estudiando 3 escenarios más. La semana pasada vimos 2 escenarios, 5 con algunos conflictos, y en esta etapa del ministerio de Jesús en Galilea, Él estaba usando conflictos para enseñar quién es Él y la autoridad que tiene Él. Entonces vamos a leer juntos este versículo de Marcos 2, de 18 a versículo 22, que dice la palabra así: al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaban: ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayudar los invitados del novio mientras que él está con ellos? No pueden hacerlo mientras que lo tiene con ellos. Pero llegará el día en que se les quitarán el novio, y ese día sí ayudarán. Nadie remienda un vestido viejo con una retaza de tela nuevo. De hacerlo así, el remiendo funcionará de vestido y la rotura sería peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres, y se arruinará tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Un conflicto. Una pregunta, que realmente no está mal. Señor, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y la tuya no? Entonces la pregunta no es mal, pero es interesante que Jesús puede tomar un conflicto, una situación, y usarlo para enseñarnos. Entonces, en este ejemplo, Jesús, con su sabiduría, con el deseo de hacer un punto muy claro, está hablando de algo muy común de los judíos, y me imagino que en la iglesia de Roma había escuchado la predicación de Pedro de que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era el novio de Dios, la novia de Dios. Entonces yo quiero que por un momento pensamos en este concepto para entender realmente qué está diciendo Jesús con esta ilustración. Entonces, si vemos en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1,
vemos que cuando Dios llevó al pueblo de Israel al monte de Sinaí, hizo un pacto con ellos. No vamos a leer todo eso, en otro momento se pueden leerlo porque es muy interesante, pero vemos que Dios, hizo un pacto con el pueblo de Dios, un pacto de matrimonio. Dice en versículo 1 del capítulo 5, Moisés convocó todo el pueblo y dijo, escuchen israelitas, los preceptos y las normas que yo he comunicado hoy. Apréndelos y procura ponerlo en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. Entonces, ahí en el libro de Deuteronomio, Moisés está escribiendo la historia de todo lo que había pasado. Y él está diciendo, recuerda que cuando nosotros estábamos en el monte de Horeb, Dios hizo un pacto. En el sentido que hizo el compromiso de casarse con el pueblo de Israel, que Israel iba a ser su novia. Pero el problema es que ese noviazgo realmente no funcionó muy bien. Y podemos ver en Jeremías capítulo 3 que el pueblo de Dios cayó en adulterio. Y las profetas, por lo menos si quieren leer Jeremías capítulo 3 de 1 a 5, está castigando a Israel porque había apartado de Dios y estaba haciendo la prostitución con otras personas. Y Dios estaba reclamando eso. Sería interesante leer versículo 20 de este capítulo. Jeremías capítulo 3, en el versículo 20. ¿Alguien tiene este versículo ya? Jeremías 3:20. Lea, Mike. Pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel, como una mujer infiel a su esposo. Afirma el Señor. Entonces está diciendo, el pueblo de Dios ha sido infiel. No ha portado como debe portarse una esposa. Entonces esta causó un divorcio, una separación. Se pueden leer en Isaías capítulo 50, la separación por el resultado de esta infidelidad. Pero también en este capítulo 3 de Jeremías habla de divorcio entre Dios y el pueblo por haber sido buscador de otras mujeres. Y el castigo fue duro. Si quiere acompañarme en Esdras capítulo 16 y versículo 43. Esdras 16, versículo 43, dice así: yo te hago responsable por tu conducta, por haberte olvidado a los días de tu infancia, por haberme irritado con todas estas cosas, por haber agredido en fama en sus prácticas repugnantes, lo afirmó el Señor. Entonces Dios está castigando por la manera en que había portado como esposa. Entonces la situación de ese noviazgo en el Antiguo Testamento no era tan bello. Pero la bendición es que la profeta Jeremías decía en el capítulo 31 que Dios, Jehová, iba a hacer un pacto nuevo. Entonces es bonito, si acompáñenme un momentico en Jeremías 31 a 34, dice aquí: vendrá días, afirmó el Señor, en que hará un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como lo que hice con los antepasados en el día en que tomé la mano cuando los saqué de Egipto, ya que ellos se quebrantaron y a pesar que yo era su esposo, afirmar el Señor. En esa palabra hebreo es Jehová. Así afirma Jehová. Ese pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirmó Jehová. Pondré mi ley en su mente y escribiré en tu corazón. Yo sería tu Dios y ellos serían mi pueblo. Entonces, Jesús está diciendo
Jehová está diciendo que voy a hacer un pacto nuevo. Este noviazgo es que se fracasó, se fue a un divorcio, está diciendo, yo voy a hacer algo más bonito. Yo voy a hacer un nuevo pacto. Va a ser un matrimonio mejor de primer intento en el monte de Horeb. Y nosotros leímos una profecía de este nuevo pacto que leyó Marja en Isaías 54, donde está la profecía. Y es interesante e importante de ver eso. Vamos a Isaías 54. Isaías 54. Y voy a leer aquí por lo menos un versículo. Versículo 5. De Isaías 54, porque Él que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso, el Redentor del Santo Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. Ahora, fíjese lo que está pasando. Esta fue la profecía del Antiguo Testamento, y ahora en este momento está el novio presente en el pueblo. Y es una bendición. La promesa del Antiguo Testamento es que Dios iba a hacer un pacto nuevo, una boda mucho mejor, y aquí está el novio, Jesús. Entonces, si está en este momento preparando el matrimonio, es tiempo de alegría. Tantos años esperando ese nuevo pacto, ha llegado. Entonces Jesús está diciendo, mire, cuando está Jesús presente, no hay necesidad de hacer ayuno. Pero es interesante lo que dice en este versículo, pero llegará el día en que les quitará el novio. ¿Quién va a quitar el novio del pueblo de Israel? Va a ser los fariseos, va a ser los Herodes, va a ser las escritas. No quiere nada de Jesús. Pero es interesante. Si regresa al capítulo 53 de Isaías, es la profecía de lo que va a pagar el novio por su novia. Entonces, en un matrimonio de Israel, el hombre tiene que pagar, el suegro, un dinero para tener su esposa. Este se llama, ¿cuál es la palabra? El dote. Entonces, tiene que pagar el dote. Pero Jesús tiene que pagar el dote para su novia, a nosotros, a la iglesia. Entonces Jesús, en este pasaje está diciendo, me va a quitar, pero realmente va a quitarlo para llevarle a la cruz. Y ahí, Él va a pagar el dote para casarse con nosotros, para ser su pueblo nuevo. Es una bendición, es un gozo. Y está diciendo que realmente ha llegado Jehová para rescatar y hacer el pacto nuevo con su novia. Y si Él está presente, no hay necesidad de ayuno. Pero es interesante que en la etapa del noviazgo y la boda de un judío hay 4 etapas. Después de pagar el dote, muchas veces hay un tiempo de varios meses hasta que llega la boda. Y realmente como iglesia ahora estamos en ese tiempo de espera. El precio ha sido pagado, pero estamos esperando esta cena del Señor, esta boda con el Cordero. Entonces, está dando buena razón, porque los discípulos en este momento no deben ayunar. Pero es interesante que da otra ilustración. Es decir, que si tú tienes una ropa vieja, no es lógico repararlo con un material nuevo. Porque ese material, cuando se lava, o la palabra shrink, encoge, ¿no? Entonces, si tú tienes reparaciones en su ropa, tu ropa va a ser más feo después de lavarlo de antes. Y yo creo que Jesús está mostrando aquí algo distinto del reino de Dios que está trayendo. En
Hay un ejemplo de una mujer que está preocupada por su marido y ella decía, pastor, mire, hay una cosa que faltaba a mi marido. Él dice muchas groserías. Yo espero que un día se van a arreglar eso y va a ser buen miembro de la iglesia. Entonces en su mente, él tenía una necesidad de dejar sus palabras de grosura, de malas palabras. Y haciendo esto, está calificado para ser miembro de la iglesia. Y realmente Jesús está diciendo que en este reino de Dios no se pueden entrar poniendo su propio esfuerzo. Entonces, hoy en día en la iglesia, y me imagino en la iglesia del tiempo, la gente sabía que su condición es incorrecta. Entonces, para estar bien con Dios, tenía fabricado alguna cosa que tiene que ser para enmendar a su vida. Y el problema y el triste de eso es que todos esos esfuerzos son hechos por el ser humano. Si ellos pueden hacer eso, si ellos pueden dejar este pecado, si ellos pueden arreglar esta situación, yo voy a estar bien con Dios y todo va a ser chévere y chévere. Un señor una vez en el otoño, entró a un parque y en este parque había 12 árboles de sicamoras, así dice, sicomoros. Y de los 12 árboles, 11 tenía todas las hojas caídas. Pero uno de los árboles todavía tenía las hojas pegadas. Y uno que está ahí visitando el parque acercó al jardinero y se preguntó, mire, ese ve muy raro. Estos 11 árboles ya cayeron todas las hojas. Pero este todavía tiene bastante hojas. ¿Cómo es eso? Y el jardinero dijo, bueno, este árbol se cayó un rayo. Ahí dice rayo, ¿no? Y se mató el árbol. Y dice que un árbol muerto no tiene la fuerza para soltar a sus hojas. Y yo creo que eso es lo que quiso decir Jesús en esa situación, que si uno es muerto en pecados y delitos, no va a ser capaz de saltar y despegar sus costumbres viejos. Tiene que ser una persona nueva. Y para enseñarnos eso, Jesús usa otra ilustración de una, que dice aquí, un odres. ¿Y qué es eso? Y yo recuerdo como era niño, yo vi mucha gente cargando agua con el cuero de una oveja. Entonces ellos tienen una técnica de sacar toda la carne de esa oveja y taparon las cuatro patas y arriba donde el cuello es donde se puede cargar agua. Y yo realmente, en Pakistán no había plástico en aquel tiempo. No había, bueno, si uno caía, por lo menos el cuero no se rompe. Entonces usaba muy frecuente. Yo recuerdo que Sharon y yo fuimos a Marrakech y había un señor repartiendo agua y tenía un saco de eso. Pero es interesante que Jesús está diciendo en este ejemplo que si tú pongas vino en uno de esos sacos, el vino cuando está preparado se comienza a extenderse. En aquel tiempo usaba este saco para el vino. Entonces, mientras que el vino estaba curando y mejorando sabor, se extiende el cuero. Y Jesús está dando ejemplo que si tú pongas vino nuevo en uno de esos odres viejos, se van a explotar. Necesita un cuero nuevo, un odres nuevo, se va a meter algo nuevo. Y yo creo que Jesús quiere decir con eso que si alguien quiere entrar al reino de Dios, tiene que ser una persona nueva,
Como dijo 2 Corintios 5, 17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechos nuevos. Entonces no pudimos mezclar la vida vieja y poner el evangelio junto a eso. Necesitamos algo completamente nuevo, porque si no, se van a reventar. Entonces, aquí tenemos dos situaciones, dos ejemplos que quería mostrar Jesús, la autoridad, que Él vino para rescatar a su novio y no necesitar de ayunar mientras Él estaba, pero también aprovechó de enseñar que en el reino de Dios, si tú quieres arrepentirse, tienes que estar dispuesto de dejar el vida viejo atrás y dejar que Cristo da una vida nueva. Entonces este fue el primer escenario. Entonces más adelante encontramos otra situación que está enfocado en el día de reposo, el día sábado. Entonces acompáñame en el versículo 23 y vemos otro conflicto. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espinas de trigo. Mirando, le preguntaron los fariseos, ¿por qué dicen ellos lo que está prohibido hacer el sábado? Entonces, un conflicto. Norbe explicó la semana pasada que había la ley que se llama la Torah, que ellos habían notado 613 leyes en el Antiguo Testamento que tienen que cumplir, pero ellos querían construir alrededor de estas leyes alguna pared para asegurar que el pueblo de Dios no iba a pecar y romper una de estas leyes. Entonces crearon lo que llama el Talmud, que son cosas adicionales que tienen que cumplir para no romper la ley de Dios. Entonces no es mal de anotar cuáles son las leyes, pero el problema aquí es cuando uno levanta las tradiciones y las interpretaciones con el mismo nivel de la palabra de Dios, es un error. Y ella está diciendo, está prohibido de arrancar espinas de trigo el día domingo. Pero ese es según el Talmud. Entonces, vamos a ver cómo Jesús contesta esa situación. Dice en versículo 25, nunca ha leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad. Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era su sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios. Y solo a los sacerdotes se les permitía a comer. Y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor inclusivo del sábado. Entonces vemos aquí que los fariseos están buscando un conflicto con Dios. Pero Jesús quiere mostrar la autoridad que Él tenía. Él es el Señor del domingo. Entonces, para enfrentar esa situación, usó un ejemplo del Antiguo Testamento, cuando David estaba saliendo y escapando de Saúl, con sus seguidores, tenía hambre. Y acercó donde estaba el tabernáculo, y el sumo sacerdote, Abiatar, dio a él pan. En aquel tiempo, cada semana, hicieron 12 panes para representar los 12 tribus, en gratitud y muestra que el Señor había provisto por el pueblo de Dios mientras que estaba en el desierto. Como una ofrenda a Dios había 12 panes. Y el sacerdote tomó la libertad de romper la regla. Ese pan era solamente para los sacerdotes. Pero él dio cuenta que ese es el rey, el futuro rey de Israel, y él tiene hambre, tiene necesidades.
Entonces, este sumo sacerdote tiene la autoridad de romper las reglas para ayudar a una persona con hambre. Interesante. ¿Quién es Jesús? Jesús es el sumo sacerdote. Si Abiatar era un sacerdote, Jesús es el sumo sacerdote. Todavía Él es sumo sacerdote al lado del Padre de nuestro favor.